La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. El tema de esta noche es versiones evangélicas de la Biblia. Vamos a ver así rápidamente un resumen de cada versión. Básicamente vamos a ver 4 versiones. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque queremos dar apertura a que vayamos rompiendo aquel paradigma de que solamente una versión es la correcta. Así que vamos a ver y luego vamos a hacer una dinámica al final para comparar ciertas versiones y vamos a ir creando un criterio en torno a este tema. Bien, hermanos, en primer lugar, antes de abordar el tema de las versiones, hay que aclarar un punto, y es que hay 2 modos de traducción, y es al que se apega cada una de las versiones. Uno es el modo literal o textual, o también le llaman formal. Ese modo procura que el texto que se traduce sea lo más literal posible. Es decir, si por ejemplo, una palabra quería decir la forma más general del significado de esa palabra, por ejemplo, era silla, entonces el texto va a traducir eso, va a decir silla, ¿verdad? Porque eso era lo que quería transmitir el texto original. Entonces las versiones o las traducciones formales procuran que ese texto se mantenga lo más apegado al significado original del texto. Y luego tenemos una forma o un modo idiomático. Con este modo lo que se procura es que el significado de las palabras se apeguen al contexto que va dirigido la versión o la traducción. Entonces tenemos que, por ejemplo, en una traducción idiomática podría darse el caso de los sinónimos. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas palabras que son muy autóctonas de nuestra cultura. Por ejemplo, una de ellos, ¿cómo le mencionamos a un vehículo? Carro. En otros países le pueden decir coche. Ahora, si alguien me dice a mí, por favor, lleva al niño en el coche, yo voy a entender quizás que es un cochecito, ¿verdad?, para cargar un niño, porque en mi contexto el coche más que todo se emplea para ese tipo de cosas. Pero en otro país fácilmente alguien entiende, ¿verdad? El coche es el automóvil. Entonces, por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar en algún momento que se mencionan los carros de batalla, por ejemplo. Pero cuando nosotros leemos ese texto carro, o esa palabra carro, se nos viene a la mente un vehículo quizás. Quizás lo correcto fuera carruaje, porque a eso se refiere cuando hacemos referencia también a una especie de vehículo pero tirado por animales. Es un carruaje. Entonces, básicamente ahí tenemos las diferencias que hay en torno al idioma y al uso que se le dan a las palabras. Entonces, una traducción idiomática va a procurar que el texto se comprenda en un idioma específico. No va a procurar tanto lo literal del significado, sino que el texto se entienda para el público que va dirigido. Entonces, vamos a tomar en cuenta esas dos partes. Vamos a revisar en primer lugar la Biblia Reina Valera de 1960. Creo que todos, en su mayoría, por no decir todo, ¿verdad?, pero sí en la mayoría de los que estamos acá, portamos una Biblia Reina Valera del 60. Si alguien tiene una Biblia ahorita aquí que sea diferente, levante la mano, solamente por censar. Pastor Marlon, que ya todo un clásico, ¿verdad? ¿Alguien más?
Aquí, por aquí levantaron la mano. En 2. La doctora. ¿Alguien más? No sé, solo 3. Que sea diferente, Reina Valera. Que no sea Reina Valera. Hermana Karina también. 4. Bueno. Rápidamente tenemos la estadística. Hay otros que ni Biblia han traído, así que, ¿verdad? Por eso no levantaron la mano, pero la mayoría tenemos Reina Valera del 60. Esta versión, o esta revisión más bien, fue producida por las Sociedades Bíblicas Unidas, que es una de las mayores casas editoriales que publican la Biblia. Sociedades Bíblicas Unidas es una especie de laboratorio, por decirlo así, de la Biblia. Ahí se encuentra con biblistas, con traductores, expertos en griego, arameo, hebreo, personas que están dedicadas al estudio, la traducción, la revisión de la Biblia. Entonces, esta casa editorial le otorga ese nombre de Reina Valera, ya que el día estuvimos viendo ese detalle, cuándo es que adquiere ese nombre Reina Valera. Pero esta revisión de 1960 está basada en la Biblia del Oso y en la Biblia del Cántaro. Entonces, se toman esas dos versiones de la Biblia y a partir de ahí, a partir de ese texto se hace una revisión. Entonces, a partir de esa revisión nosotros tenemos la Biblia Reina Valera del 60. Hay otras Reinas Valeras anteriores, pero la Reina del 60 está tomada prácticamente de la versión del Oso y la versión del Cántaro. Estuvo a cargo de varios biblistas de diversos países hispanohablantes. Y además se hizo la observación de parte de muchos pastores y laicos a nivel hispanoamericano también, haciendo señalamientos sobre cosas que en algún momento podían haber causado confusión. Entonces, prácticamente Reina Valera del 60 viene a formarse en torno a un consenso de varios círculos de pensamiento. Por una parte estaban aquellos biblistas que profesionalmente estaban dedicados a la traducción o a la revisión más bien, y estaban aquellos consultores que eran parte ya de las congregaciones a nivel hispanoamericano. Entonces tenemos que esta versión del 60 es una versión de consenso. ¿Por qué decimos de consenso? Porque no hubo una sola persona que hiciera su revisión o su traducción, como en el caso de la Biblia del Oso, que estuvo a cargo totalmente de Casiodoro de Reina. Es decir, se apegó a lo que ese hombre pudo elaborar como trabajo. Y en el caso de la revisión de la Biblia del Cántaro, que estuvo a cargo de Cipriano de Valera. Entonces, tenemos que el consenso llevó a la formación de la revisión de 1960. Esta versión, mire que es realmente, esta revisión, perdón, es una Biblia clásica. ¿Cuántos años tiene? Tiene 57 años. Y está en vigencia todavía. No sé cuándo se vaya a dejar de usar, pero le aseguro que durante décadas de aquí en adelante va a seguir siendo usada, porque hay un apego especialmente de los cristianos latinoamericanos hacia la Biblia del 60, increíble. Hicimos una leve encuesta aquí, y de, ¿qué? 50, 60 personas que estamos aquí, solamente 5 personas andan un texto, una versión diferente. Nos damos cuenta entonces de cómo es que esta versión, esta revisión se ha vuelto parte de la Biblia, de la vida cotidiana del pueblo evangélico.
Hermanos, por eso es importante que vayamos observando eso. Un detalle. No solo existe Reina Valera. Por eso es que cuando alguien lee en otra versión, no nos tenemos que asustar. Hay que ir revisando con madurez también las cosas que en alguna versión o en alguna traducción son más entendibles y en otra a lo mejor no. Porque cada versión, cada traducción va a tener sus propios pros y contras. No todo va a ser perfecto. Ahora, esta Reina Valera del 60 emplea una traducción formal del texto. ¿Qué significa eso? Que ha sido procurada de manera literal. Es decir, las palabras se toman de manera literal. Fueron traducidas de manera literal. Entonces, no hay tanto un interés de que el significado de las palabras vaya pegado a un contexto específico, sino que sea lo más literal posible. Ese es el modo o el estilo de traducción de Reina Valera del 60. Además, su acento es plenamente ibérico. ¿Qué quiere decir eso? Que está en el contexto del acento de los españoles de España. Por eso es que encontramos vosotros, ¿verdad? Y todas esas formas que se emplean en el acento ibérico, que nosotros no las empleamos. Entonces, son parte del español todas esas formas. Pero en esa forma del segundo, del plural, de vosotros, que nosotros no le empleamos, así está el texto. Entonces, por ahí a veces se genera un poco de confusión. No es que no se entienda, pero sí a veces puede generar confusión las formas en las que la Biblia Reina Valera del 60 presenta algunas por ejemplo, en cuestiones de ubicarse en los modos que se están empleando en las personas a las que está dirigiéndose, a veces se confunde, porque algunos piensan que el vosotros se refiere a nosotros, pero no está refiriéndose a nosotros, es lo contrario, está refiriéndose a una segunda persona, a ustedes. Eso significa ese vosotros, ¿verdad? Pero a partir de ahí se da esa versión también. Bien, tenemos la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, una versión que está siendo muy popular, que se está expandiendo, data del año 1999, estamos hablando que tiene, ¿qué? 18 años de vida. Entonces es una versión relativamente nueva, pero que ha sido ampliamente aceptada. Ahora, siempre hay diferentes tipos de comentarios en torno a esta versión. Hay algunos que incluso llegan a satanizar, fíjese, esta versión de internacional. Hay comentarios bien fuertes en torno a esta versión. Yo personalmente no creo eso, que esta versión sea satánica, porque ya sería un poco irresponsable de parte de cualquier tipo de cristiano estar haciendo esa clase de comentarios sin tener ningún argumento hay otro. Yo escuché un día un comentario que alguien decía, esa Biblia fue traducida por homosexuales. O sea, comentarios de ese tipo como que son irresponsables, ¿verdad? Entonces, solo porque yo no puedo o no tengo la costumbre de leer esa versión, tampoco me voy a poner a acusar una versión bíblica hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos también. No seamos tampoco, ¿verdad?, abusivos y andemos hablando cosas solo por hablar. Pero hay muchos comentarios negativos y muchos positivos en torno a esta nueva versión internacional. Procura un
un lenguaje más modernizado. Y eso es quizás lo innovador de esta Biblia, que procura un lenguaje apegado al texto o al texto, le llaman original, por decirlo así, aunque en sí no es que hayan ido a los manuscritos originales, porque eso no existen, pero sí, dados los descubrimientos en el siglo pasado de muchos textos que datan de los años 300, 400 después de Cristo, se empezaron a popularizar las versiones de ese tipo, que iban a esos textos más antiguos y empezaban a traducir. Reina Valera o la Biblia del Oso fue traducida, aquel día mirábamos que el Antiguo Testamento fue tomado de una Biblia de Ferrara y el Nuevo Testamento fue tomado de el Textus Receptus. Ambos manuscritos eran del año 1000 hacia arriba, porque en ese tiempo aún la arqueología no estaba tan desarrollada como hoy. Pero hoy prácticamente se tienen muchos textos recién encontrados, o que tienen 100, 90 años de haber sido encontrados, y que se emplean para hacer traducciones. Entonces esta nueva versión internacional tomó esos textos. Uno de ellos son los rollos del Qumran. Si usted ha escuchado alguna vez esos famosos rollos del Qumran, fueron encontrados ahí por los años 40 y fueron todo un descubrimiento. O los rollos del Mar Muerto también le llaman. Entonces, esos son textos prácticamente del Antiguo Testamento que datan del siglo tercero, cuarto después de Cristo. Ahora, esta versión se ha popularizado y fue dirigida especialmente al público hispanohablante. Son versiones netamente castellanas. Además, en la versión o en la traducción al inglés se han hecho casi 500 millones de copias de esta nueva versión internacional. Entonces es una Biblia muy, muy popular. Tenemos también la Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Alguien tiene Dios habla hoy aquí? Obed. ¿Ah? ¿Cuál? El celular. Bueno, en la casa. Bueno, hoy con internet usted fácilmente se descarga todas las versiones. La hermana Alma tiene, bien. Bien. Fíjese que hay una Biblia que se llama Pechito o Pechita. No crea que le dicen así porque es delgadita, ¿verdad? Pero es una de las versiones más antiguas que están completa, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Fue empleada por la iglesia de Siria y es prácticamente del siglo II después de Cristo. Esa Biblia está prácticamente apegada a los manuscritos. Esa sí tiene mucho apego a los manuscritos originales. Entonces, hay una cantidad de Biblias, hermano. Si usted se pone a investigar, se va a dar cuenta de que a veces nosotros estamos ahogándonos porque no entendemos un texto, porque no buscamos otras fuentes, otras traducciones que nos ayuden a entender mejor la Biblia. Bien, Dios habla hoy. Esta es una traducción ecuménica. ¿Qué quiere decir ecuménico? Que fue elaborada por católicos y protestantes. Entonces, acá con Dios habla hoy, hubo un trabajo bilateral, tanto de los católicos como evangélicos, y fue dirigida de igual forma para ambos públicos.
Yo aquel día le decía que existe una versión con deuterocanónicos y una sin deuterocanónicos. Fue también publicada por Sociedades Bíblicas Unidas y bajo otra organización llamada CELAM, es una organización católica. Entonces, se publicó en 1979 y también tiene mucha popularidad, especialmente esta versión se emplea en algunos países latinoamericanos, especialmente en Sudamérica. Tiene mucha popularidad en Sudamérica. También entre los católicos tiene mucha popularidad porque procura un lenguaje, por decirlo así, popular. Un lenguaje popular. Fácil de entender, que la persona se identifique rápidamente con el texto. Su enfoque de traducción es un enfoque idiomático también, es decir, que va dirigida hacia un contexto. Y tenemos Reina Valera del 95, que es una de las versiones también más recientes que hay, una revisión más reciente. Bien, esta es prácticamente una revisión de Reina Valera del 60, pero tiene muchos detallitos que fueron cambiando, especialmente en el lenguaje que se emplea, que es un lenguaje más ameno, más modernizado, un lenguaje más apegado al contexto latinoamericano y trata de que aquellos detalles que tenían dificultades para ser comprendidos en la Reina del 60, acá sean más digeribles. Entonces, Reina Valera del 95 viene a ser como una especie de opción para que alguien, si no quiere despegarse mucho de la traducción del 60 o de la versión del 60, tengamos esta opción también. Ya algo moderno, algo más depurado, y que también, como NBI, tiene muchas revisiones de esos textos encontrados en el siglo pasado. Se comparan textos con esos manuscritos y se van haciendo algunas cuestiones de revisión y de enmiendas a algunos detalles que necesitaban mejora. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos con estas cuatro versiones y revisiones de la Biblia. Hay muchas más, no las vemos por razón del tiempo, estas son como las más populares. Así que vamos a ver algunos detalles. Quiero que, quiero que alguien con Reina Valera pueda pasar. Solo vamos a hacer una revisión de algunos detalles para que no nos llevemos así como una idea vaga de lo que queremos transmitir, sino que vayamos viendo aquellas diferencias que se van marcando, y usted va a ir viendo o va a ir escuchando las diferencias de dificultad para entender o de facilidad para entender un texto en las diferentes versiones. A ver, alguien que pueda pasar con Reina Valera del 60, voluntario nada más. Solo vamos, quieren hacer esgrima bíblico, dicen, así que aquí vamos a ver quién haya primero esto. Vamos a ver algunos textos que tienen cambio en las diferentes versiones. Por ejemplo, vamos a ver en Reina Valera del 60, Juan 9:35, y en NBI igual, Juan 9:35.
A ver, Karinita, vuélvela a leer para que... Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Muy bien. Vaya, en NBI. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Vaya, hoy, ¿notamos la diferencia? Vaya, ¿cuál es? Vaya, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Observemos ese detalle. ¿Cuál creen ustedes que es el adecuado o que se entiende mejor? ¿El Hijo de Dios? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que con NBI hay un detalle ahí. Vimos en Reina Valera del 60 que dice el Hijo de Dios y en NBI dice el Hijo del Hombre. Entonces, quizás la forma más práctica hubiera sido el Hijo de Dios, pero razones tiene por qué se pone eso en esa versión. Si yo leo la Reina Valera del 95, que es, ya aclaramos, una revisión de la del 60, dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Reina Valera, esta es otra Reina Valera, se llama Reina Valera actualizada. Dice, Jesús oyó que lo habían echado fuera y cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Entonces vemos que las versiones van cambiando en ese detalle. ¿Por qué dice NBI te quiero y Reina Valera te amo? Porque Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Eso le quiere decir en el griego, porque él le responde, Jesús, yo tengo un amor fileo. Pero el amor que Jesús estaba esperando de Pedro era un amor parecido al amor ágape, ¿verdad? Entonces, eso es lo que marca la diferencia en la traducción. Ahora, por eso es que explicábamos, Reina Valera muchas veces va a tener esos detalles, que usa una traducción literal. No hace esa diferencia a veces en los detalles de interpretación del texto, sino que dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo. Pero ¿por qué Jesús le está a preguntar y preguntar eso? Y al final Pedro termina como así, como un poco, sí, o sea, diciéndole, Jesús, pero ¿por qué me preguntas eso? O sea, eso... Porque recordemos que ese texto también sucede luego de que Pedro había negado a Jesús. Y entonces Pedro como que no tenía la plena capacidad moral para decirle, Jesús, tú sabes que te amo, hombre, sí. Porque ya había demostrado quizás que su amor no era tan perfecto. Entonces, ese detalle que tenemos en esa diferencia tiene su justificación. Ahora, para mí, en esa parte, NBI tiene más razón en el sentido de traducción, ¿verdad? Porque sí, en el texto griego, la mayoría de comentaristas concuerdan en ese detalle, de que Jesús le estaba preguntando en términos de agapeo y Pedro le responde en términos de fileo, que eran dos cosas parecidas pero no iguales, ¿verdad? Es lo que dice el hermano, que no es lo mismo amar que querer. Algo así. No sé si hay otro comentario o algo. ¿No? ¿No hay otro comentario? Bien. Reina Valera del 60. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16 y también en NBI 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Muy bien, vamos a ver NBI. No hay duda
de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Muy bien. A ver, notamos cuál fue la palabra que cambió prácticamente. Fíjense ese detalle. En NBI se menciona fe y en Reina Valera se menciona piedad. Ahora, nuevamente, vamos al detalle y ahí es donde se va marcando la diferencia. Como Reina Valera es una traducción literal, entonces este término piedad hace referencia a, por decirlo así, a la parte religiosa. Entonces, está usando un término demasiado, como decíamos, demasiado genérico, por decirlo así, y ahí es donde a veces puede confundirse también. Ahora, en NBI encontramos fe, que de entrada nos suena claramente, ¿verdad? Muy bien. Escuche eso que dijo Dios habla hoy. Ahí emplea lo que yo le digo, religión. ¿Por qué? Porque nuevamente se emplea esa forma, una forma literal. Entonces, tenemos que NBI dice nuestra fe, pero hay otro detalle en un nombre propio. ¿Cuál es? Vamos a ver. A ver, si volvemos a leer el texto para ir observándolo, dice, ¿cómo dice? No hay duda, a ver, NBI, ¿qué dice? Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Sí. Él se manifestó como hombre. Muy bien, hasta ahí. Ahora, leemos Reina Valera, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Sí? La primera parte que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Nota la diferencia entre las dos partes? NBI emplea Él y Reina Valera emplea Dios. Ahí hay un detalle, porque prácticamente se está ¿cómo se llamaba? Perdón, ¿cómo se dice? Perdón. Despersonificando a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque se le da un nombre genérico, se dice Él, no se le da el nombre propio que es Dios. Ahí hay un detalle. Ahora, hay otro detalle también bien claro, que dice Reina Valera del 60, fue manifestado en carne, y NBI dice, se manifestó como hombre. ¿Cuál es más entendible en ese sentido? NBI. Pero tiene el detalle que le quita el nombre propio a Dios. Entonces, vemos, por eso hablábamos de que cada versión, cada traducción va a tener sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque en una vamos a encontrar ventaja para entender el texto y en otra puede ser que se nos complique. Bien, vamos a ver un último texto por razones del tiempo. Vamos a ver, este detalle se los dejo como polémica. Marcos 15:28. A ver, Reina Valera, Marcos 15:28. A ver. Y se cumplió la escritura que dicen, y fue contado con los inicuos. Muy bien. ¿Y nueva versión internacional? En un comentario dice, así se cumplió la escritura que dice, fue contado con los malhechores. Muy bien. ¿Está omitido ese versículo? Solo como comentario. Solo como comentario. Observe ese detalle. Ese versículo de Reina Valera no está en NBI. Se menciona como comentario, pero no como versículo. No sé si me está captando.
No sé si me capta. A ver, ¿cómo dice NBI, Marlon? Dice, así se cumplió la escritura que dice, fue contado con los malhechores. No, pero ¿cómo se menciona dentro del texto o como comentario? No, como comentario. Como comentario. Ese es el detalle. Que en NBI no está ese texto como parte del texto. El contexto completo. Muy bien. Pero el detalle que queremos abordar es que ese versículo, razones hay por las que en NBI se pone en un comentario, no como parte. O sea que el versículo 28 de Marcos 15 no existe en NBI. Tampoco en Dios habla hoy. ¿Se va dando cuenta? ¿Se va dando cuenta? Que estamos hablando de un detalle que algunos, o sea, pudiéramos pasar por alto, pero de repente alguien lee y este hermano se saltó no, es que no está en esa versión. Bueno, hay otro detalle que es aún más polémico, pero yo creo que por el tiempo no vamos a entrar en ese detallito ya, porque sí, porque hay varios versículos, por ejemplo, en NBI que se omiten. Entonces, que en Reina Valera aparecen y en NBI no aparecen. Ahora, ¿cuál versión añade o cuál versión quita? Sería la pregunta. Porque si en Reina Valera aparece, es por algo. Y si en otra versión no aparece, también es por algo. Entonces, ¿cuál versión está quitando y cuál está añadiendo? Sería la pregunta del millón. Entonces, allí es el trabajo de aquellos estudiosos para ir realmente depurando, porque no quiero sonar a herejía, pero también en Reina Valera hay versículos que no se han encontrado en ningún manuscrito y están ahí. Entonces, a la vez se podrían entender como comentarios, así como lo hace NBI, que serían ya como comentarios. Observe cómo eso va dando paso, ¿verdad? Porque puede de repente que usted tenga una versión que haya un texto de ese tipo, pero por eso es que no nos podemos casar con una versión. No podemos decir, no, es que esta versión es y no hay otra. No, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos vamos a quedar aquí. Yo sé que cuando se empiezan a ver esos detalles empieza como aquella inquietud. Hay que seguir estudiando, hermanos. Hay que ir a la casa y hay que investigar, baje en su teléfono las versiones, estudie la Biblia desde una perspectiva diferente y empiece a crear criterio ya, y también a ser más puntuales en aquello que hablamos acerca de la Biblia. Así que, hermanos, vamos a orar. Póngase en pie, por favor. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.